bueno, dando en contexto a lo que es el video, nosotros estábamos poniendo de acuerdo en considerar las dos ejercicios, las dos actividades de circuitos para realizar una nota sumativa a la segunda etapa del año, debido a que, considerando que nos quedan 8 clases, donde finalmente 2 de ellos, lo más probable es que sean arrancados por los ensayos, no hay mucho tiempo para hacer ejercicios. Por lo tanto, ahí hay que ver una manera para por lo menos tener una de las notas sumativas ahora, ¿ya? Y poder tener un poquito más de tiempo para revisar las otras dos. Entonces vamos a considerar aquí lo que es el circuito eléctrico, estas dos actividades de circuito eléctrico, el del circuito eléctrico y ley de Ohm, y el circuito eléctrico versus serie versus en paralelo, donde se van a juntar y van a hacer la primera nota de la segunda etapa, ¿ya? Eh, ¿Qué más? Bueno, por lo tanto, ahora necesitamos ponernos de acuerdo en otra cosita. Ustedes habían votado antes. Vamos a poner en pausa el tiro. Ustedes habían votado antes que querían repasar sobre otra. Vamos a ver al tiro. Tengo que ver aquí cuarto lectivo. No, vamos a ver aquí. Clases. Ustedes les había hecho un formulario para que votaran sobre qué clase de. Qué qué unidad querían repasar, ¿ya? Donde finalmente ganó, cuestionario contenido, había ganado, vamos a ver al tiro. Ah, no era esta, era otro. Aquí tengo que ir a formularios, tengo que poner cuestionario, cuestionario de conocimientos 9 de julio, este tiene que ser. Sí, este es. Donde finalmente ganó aquella que, si no, acuerdo, si no mal recuerdo, era. Wow. Claro, era ondas específicamente. ¿Ya? Donde aquí lo que estoy haciendo yo ahora mismo es ver mecánica, específicamente lo que es la parte de energía, ¿ya? Pero bueno, miren, si se dan cuenta aquí, estos son los resultados donde finalmente en las unidades que ustedes están más complicados, es termodinámica, que eso ya lo vi en cuarto medio de transición, por si acaso toda la información está ahí. Ustedes están bien en la ciencia de la Tierra, pero tienen más complicaciones en un poquito en ondas, se dan cuenta aquí de manera general. Entonces, ahora hay que ponerse de acuerdo. ¿Ustedes quieren que continúe con energía, es decir, trabajo mecánico, potencia mecánica, y ahí pasar a energía mecánica, que es energía potencial gravitatoria, energía potencial elástica, la energía cinética, o les gustaría ya que pasen más a otro tipo de unidad, simplemente? Ya donde ahí podríamos pasar a lo que es. Yo, ondas de manera general, o en este caso sería. O no, termodinámica ya lo pasé. Es que termodinámica son muchas personas los que no se acuerdan de nada. Son muchas, muchas, muchas. Mm, ya, se lo voy a dejar a ustedes como votación, ¿no? ¿Ya? Finalizar votación. Vamos a ver. Tengo que hacer otra, editar. ¿Qué es lo que más entra en la PTU? Lo Mecánica. que menos entra son ondas. Sí, pues, mecánica es lo que más entra. Mecánica es lo que más entra. Y lo que ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, es lo que, así como lo que entra sí o sí, porque en ondas puede que sea como ya un poquito de esto, un poquito de aquello. Esto, el MRU, MRUA, entra bastante. ¿Ya? Y también se pueden usar hasta conceptos para entender otras cosas. Hasta podría ser, que sería comprimir mucho. Pero bueno, ahí por eso se los dejo a ustedes. Po. Que por último, lo que hemos visto de trabajo mecánico, potencia mecánica, esto lo voy a tener que evaluar sí o sí. ¿Ya? Que eso voy a dar otro tiempo más para pasar un poquito más para hacer un poquito más de ejercicios. ¿Ya? Porque yo ya tenía hecha la evaluación por si acaso para ver si es que me decían que no al tema de circuito, iba a tener que sacar una nota al tiro, por si acaso. Pero bueno, así que tengo que editar esta votación.
Vamos a ver. Entonces, la siguiente unidad que me gustaría priorizar es... Mientras lo describo, voy a explicarles a qué me refiero. Mecánica se refiere a lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, que es la velocidad media, la velocidad instantánea. No, un segundito, ¿de qué? Ya. Estamos poniendo de acuerdo de qué unidad priorizar. Mecánica es todo lo que es la velocidad instantánea, velocidad media, el desplazamiento, la trayectoria, la aceleración, más que nada ver todo eso en un gráfico por ejemplo, posición versus el tiempo, medir la velocidad a través de un gráfico, a través de la pendiente, también medir lo que es el desplazamiento a través del área bajo la pendiente, cosas por el estilo. Eso es lo que es mecánica. Lo que es ondas, por ejemplo, ahí estamos hablando de lo que es los distintos tipos de ondas, ondas mecánicas, ondas electromagnéticas, frecuencia, periodo, longitud de onda, los fenómenos ondulatorios, que eso se refiere a lo que es, por ejemplo, la reflexión, la ley de la reflexión, la ley de Snell, que es la ley de la refracción, el espectro electromagnético, eso también de repente se habla, el espectro electromagnético, ¿qué más podría ser? Ah, bueno, todo lo que está relacionado a que cuando se forma un sonido grave, un agudo, que más que nada eso podría ser interesante para los que son más humanistas, diría hasta yo. El, los sonidos graves, los sonidos agudos, qué pasa cuando la luz tiene una menor frecuencia, el efecto Doppler, la difracción, la resonancia, etcétera, etcétera. Y lo otro es energía, que eso es continuar con lo que estábamos hablando, obviamente exceptuando lo que es el trabajo mecánico, porque eso lo vamos a tener que evaluar sí o sí. Eso estoy hablando de lo que es trabajo mecánico, potencia mecánica, energía potencial, energía cinética, energía potencial elástica, donde finalmente eso se puede relacionar, hay una relación entre el trabajo mecánico y la energía, donde cuando uno va efectuando un cierto trabajo, su energía va a ir aumentando, ¿ya? Como también hay trabajos que son negativos, que hacen lo contrario, en vez de añadir energía, restan energía, ¿ya? Que eso es cuando, por ejemplo, lo que es la fuerza de roce, que se siempre realiza un trabajo negativo, y por lo tanto siempre va a ir absorbiendo la energía o más que nada reduciendo la energía de un cuerpo. Esos son como los tres principales que podría hablar y por lo tanto aquí se va a generar lo que es la votación para ver cuál de esos tres les gustaría realizar. ¿Ya? Más que nada, votación 2. Profe, si yo no rindo la PTU de física, ¿no voto nomás o sí? Claro que sí, pues y si ahí tú sí tienes que considerar el que más te interesa, más que nada. ¿Ya? No, y disculpen también, chicos, por tanta incertidumbre, pero insisto, aquí ya que quedé en pánico cuando vi que faltaban 8 clases, que yo creí que faltaban más, y después además me di cuenta que el tema de los ensayos siempre van a ser los mismos días, misma hora, y no nos van a quedar el día entero, entonces, por el hecho de que ahí tenemos muy pocas clases, es necesario hacer esto, ¿ya? Porque ya se dieron cuenta, por ejemplo, en un principio teníamos claro que íbamos a pasar ondas, pero ya aquí cambió un poquito la cosa por el tema del tiempo, ¿ya? Mecánica, ya igual es súper sabia la decisión. Súper, súper sabia. Ahí estamos hablando de lo que, insisto, mecánica es MRUA, MRU, que eso entra sí o sí. Ya, eso es el 33% de las preguntas de física. Y puedo hacerlo bien resumido y súper con alternativa, inclusive. Ese es el que más se me hace fácil enseñar, el que más experto soy. Ahora, si quieren hablar más de fenómenos y de cosas locas, puede ser de ondas. Ahora, igual, voy a hacer una mezcla. Voy a ir hablando como de cosas importantes. Algo voy a hacer para abarcar todo, chicos. ¿Ya? Algo voy a hacer. Ya, 38, 39, son 40, 50, 40, 52 aproximadamente. Voy a esperar un minutito más. ¿Ya? Porque son Profe, 51. Sí, dígame. y si pasa así la materia que van a elegir ahora y de ¿Mm? la otra manda como una guía de repaso, ¿sí? Para que uno la También vaya puedo hacer leyendo. eso. Sí, bueno, si quieren les mando todo. O sea, para eso les mandaría un libro específicamente, pero si quieren algo más personalizado, sí, se puede hacerlo. ¿Ya? Por ejemplo, les puedo mostrar el tiro, lo que es ondas, que es justamente lo que estoy pasando en primero medio.
Fenómenos ondulatorios. Creo que era este. Ya, aquí tengo toda la información de lo que es la reflexión, la refracción, la reverberación, preguntas PTU también. Todo está aquí, por ejemplo. También les puedo mandar esto, no hay problema. Ahora, claramente esto de ondas habíamos quedado en el cuarto medio de transición, que es los lunes, que íbamos a pasar ondas de ahora en adelante. ¿Ya? Con todo lo relacionado a ondas también. Así que voy a pasar ondas en transición y mecánica en común. ¿Ya? Es decir, el reforzamiento de cuarto medio, que es los lunes a las 11, voy a pasar, ondas. Y aquí en el común vamos a pasar mecánica. ¿Ya? Así que eso. De todas maneras, chicos, es una buena decisión lo que es mecánica, porque eso generalmente se pasa en la gran mayoría de carreras, por mucho que uno que esté relacionado con biología. Esto se pasa en tecnología médica, se pasa en... A ver, ¿dónde yo? En ingeniería informática, en kinesiología también se pasa, en educación física también se pasa, todo eso tiene mecánica. ¿Ya? Entonces les va a ayudar, si no les va a ayudar a la PTU, les va a ayudar en la universidad. Si es que claramente lo decían, que van a decir que ya tienen decidido estudiar una carrera el otro año. Pero bueno, toda esta información entonces también lo voy a subir, también lo voy a abarcar de alguna otra manera, ¿ya? Que son temas importantes y bueno, hay de todo acá. Pero bueno, ya, finalizar votación, entonces ganó lo que es mecánica. Buena decisión. Ya, ahora entonces para poder abarcar un poquito, porque insisto, aquí tengo que, voy a compartir los resultados, por si es que dicen así como no, el profe está mintiendo, no, ahí están. ¿Ya? Aquí está con 42%, o sea, 76% votó mecánica, ¿ya? Ahora, si es que de repente dicen querían pasar onda, querían pasar mecánica, todo se puede hablar, chicos, me pueden escribir y por último hacemos otra hora para pasar todo eso, ¿ya? Pero bueno, para continuar con lo que es lo que estábamos pasando, que es trabajo mecánico y lo que es potencia mecánica, nosotros hicimos estos dos ejercicios donde había que simplemente identificar, por ejemplo, qué tipos de fuerza eran positivos, o sea, qué tipos de trabajo eran positivos, o qué fuerzas ejercían un trabajo positivo, qué fuerzas ejercían un trabajo negativo, donde ahí no tuvieron mucho problema. Lo que no abarcamos mucho es en preguntas como esta, que ya está relacionado con lo que es un gráfico, ¿ya? Entonces, vamos a ver si alcanzamos a hacer dos en estos 10 minutos que nos quedan, que menciona lo siguiente. Ahora pasamos a totalmente lo que es la materia que estamos pasando, donde yo voy a hacer una evaluación como esta, por si acaso, ¿ya? Donde esta sería la segunda nota. Y la tercera, ahí es donde vamos a abarcar lo más posible con MRU, MRUA, y ahí hacemos una evaluación, una muy buena evaluación para eso, ¿ya? Porque ahí sí vamos a tener tiempo y vamos a tener poder profundizar bien ese concepto, ¿ya? Lo que es mecánica. Entonces, esta preguntita que está aquí dice lo siguiente, por favor, atención, ahí voy a hacer una votación. Bueno, déjenme ver el chat primero. Profe, pase todo si alcanzamos. Guía de materia para tenerla, pero no la mandé como tarea. Ya me parece. Dice el siguiente. El gráfico que acompaña esta pregunta corresponde a la fuerza neta ejercida sobre un cuerpo de masa m en función de su desplazamiento. Es decir, aquí lo que se representa, esto es lo que tienen que analizar bien en los gráficos que se presenten en la PTU. Aquí tenemos un cierto objeto que se le está aplicando fuerza, ¿ya? Y esta aquí representa la fuerza aplicada, que va del 0 al 50 newtons, y si se dan cuenta va variando, ¿ya? Y esto, el D en metros, se refiere a cuánto se desplazó. Acuérdense que el trabajo aquí teníamos, corresponde a la fuerza por el desplazamiento, ¿ya? Multiplicado por el ángulo, pero insisto, aquí también en la PTU no se consideran cálculos con ángulo porque coseno de algo, calcularlo es algo complejo y uno no tiene calculadora en la PTU, ¿ya? Entonces aquí resulta que nos dan un gráfico, tenemos una cierta fuerza aplicada según el desplazamiento que haya, ¿ya? Es decir, a medida que se va moviendo esta caja, por ejemplo, este cuerpo de masa M, la fuerza que se le aplica va variando. Es como si alguien estuviese empujando y de repente como que le da por empujarlo más fuerte y como que ya se cansa y decide empujarlo con menos fuerza, ¿ya? Por eso aquí se ve que declina. Entonces dice, con respecto al gráfico se realizan las siguientes afirmaciones. Dice aquí, el trabajo neto, que acuérdense que es la fuerza por el desplazamiento, ejercido sobre el cuerpo es
nulo. Aquí después dice, en los primeros 50 metros de movimiento, el trabajo realizado es de magnitud de 2.500 metros. Aquí ya me hace un poco de ruido esto. El trabajo realizado es de magnitud de 2.500 metros. ¿Quién me podría decir cuál era la unidad de medida del trabajo mecánico? ¿Quién se acuerda cuál era la unidad de medida del trabajo mecánico? Newton metros. ¿Cómo? Newton metros. Ya, era Newton metros. por metro, exactamente. Era por lo menos Newton por metro, como también se puede clasificar. Díganme, había un cálculo que había hecho aquí. ¿Dónde está? De acá. Oh, no está el ejercicio. Pero bueno, Newton por metro, que también se puede entender como joules, por si acaso. ¿Ya? Se puede entender como joules. Acuérdense que la energía, el trabajo mecánico también se puede entender como joules. Newton por metro, joules. El tema está que aquí te lo dan en metros. Entonces ahí al tiro, siempre ojo con eso. De repente te pueden dar la unidad de medida como, esto está mal, ya, y al tiro dice. En los últimos 50 metros, el trabajo realizado por la fuerza neta es de magnitud de 1.250 metros. ¿Ya? Aquí lo que me importa, eso sí. Claramente, yo ya dije que esto está mal porque la unidad de medida ya está mal. Pero imagínense que esto es Newton por metro, ahora considerando eso. Que la unidad de medida sí es correcta. ¿Cuál de estas afirmaciones entonces serían correctas? Muy bien, Alani. ¿Cuál de estas afirmaciones sería correcta? Primero les pregunto. Vamos a generar la votación al tiro. Denme un segundito. Voy a generar al tiro la votación. Editar. Dejar de compartir. Editar. ¿Cómo lo hago para que se vea? Y además, ya, aquí. Dejo esto y... Ya, ahí tienen esto leyendo el problema. Mientras tanto, yo voy a hacer la encuesta, donde finalmente yo pienso que la respuesta es, en este caso sería A, B, C, D o E. ¿Ya? Anónimo, pues claro, guardar. Ya tenemos esto entonces. Y generamos lo que es la votación del tercero. Ahí iniciamos la votación. Ahí ustedes me tienen que decir qué piensan. Acuérdense que consideren que esto no está en metros, que está en newton por metro, ¿ya? Que está bien la unidad de medida, ¿ya? Pero aún así acuérdense de ese consejo que les di, por si acaso. Lo otro que tienen que recordar es que finalmente, como el trabajo es la fuerza por el desplazamiento, ustedes pueden calcular el trabajo realizado a través del área bajo la curva, ¿ya? El área bajo la curva, por si acaso, ¿ya? Así que eso, chiquilines. Vamos a ver si es que puedo bajar un poquito. No puedo bajar un poquito. Quiero bajar. Ahí. No, por favor, no. A ver. Necesito bajar un poquito para que se vea exactamente todo. Hasta la E. Ahí. Por ahí, bueno, lamentablemente no veo, no se ve mucho. Dice, ¿qué dice la alternativa E? Dice 1 y 3. Acuérdense de considerar de que, imagínense que en el 2 dice newton por metro y en el 3 también, newton por metro, que sería la unidad media del, ¿cómo se llama? Del trabajo mecánico. Algunos dicen que la D. ¿Cuál es la D? 1 y 2. Varios dicen que la D, otros dicen que la B. Cálculo 3. Cálculo 3. Ahí estás. Ya. Perfecto. Vamos a ver 4-7, han respondido 30 de 57. Vamos a ir a esperar un minutito y medio más. ¿Ya? Y después les digo cuál es la respuesta correcta y dejamos la clase hasta ahí nomás, chicos, ¿ya?
cuando la votación cumpla 3 minutos 30, voy a mencionar después la respuesta correcta. Uno dicen que la A, uno dicen que la B, otro C, otro la D. 10 segunditos, 5 segunditos más. 5, 4, 6, 2, 1. Ya, les cuento. Miren, voy a compartir aquí. Upa, justo había votado a alguien. Lamento si es que alguien quería votar y no alcanzó. Ya, miren, les explico. Lamentablemente tengo que apurarme por el tema del tiempo para que... Respetando el tiempo, más que nada. Primero que todo, en el 1 dice el trabajo neto ejercido sobre el cuerpo es nulo. Esto es una confusión que pueden tener muchos, porque finalmente aquí la fuerza sube y después baja. Por lo tanto, uno se puede imaginar, entonces esta menos este es 0 y por lo tanto es nulo. No, ¿ya? Aquí resulta que el trabajo neto no es nulo, sino que es la suma entre esta área y esta otra área, porque aquí este gráfico representa que finalmente sí hay fuerza, pero que su magnitud va variando. Primero va aumentando su magnitud y después disminuye, pero no significa que sea 0. Y no significa que, como uno puede llegar a pensar, insisto, que como aquí sube y aquí baja, se restan y por lo tanto 0. No, porque acuérdense que pueden haber fuerzas negativas, ¿ya? Que en ese caso serían las fuerzas que corresponden de aquí hacia abajo. Esos son los números negativos. Entonces, cuando se vea un trabajo negativo, es cuando se genere un área bajo la curva, pero desde bajo el eje X. O sea, un área que esté por aquí abajo. Eso ya correspondería a un trabajo negativo. Y ahí uno podría recién considerar, estas áreas se restan y por lo tanto el trabajo se resta. ¿Ya? Pero ahí, cuidado, eso es un buen dato. Lo voy a preguntar, ¿ya? Por si acaso. Pero bueno. Eso es lo que tienen que considerar. El trabajo ejercido no es nulo. Aquí se suman estos trabajos. Solamente se restaría o podría llegar a ser nulo si es que hay un área igual a esta, pero bajo la línea X, bajo el eje X, por si acaso. ¿Ya? Después dice, en los primeros 50 metros de movimiento, el trabajo realizado en la magnitud de 2500 newtons por metro. Acuérdense que había que considerarlo como newton por metro. Entonces, para saber eso, hay que calcular el área bajo esta curva, ¿ya? Desde los 0 a los 50 metros. Que eso correspondería a lo mismo que el área del triángulo que tenemos aquí, que es ¿cómo se llama? Triángulo... Se me olvidó. Triángulo... Bueno, que tiene un ángulo... Isósceles. ¿Cómo? Triángulo... Isósceles. No, no es isósceles. Triángulo que tiene un ángulo de 90 grados aquí. ¿Rectángulo? Eso, rectángulo. Se me olvidó, rectángulo y decía cuadrado. Si no, eso no es. Ya bien. Entonces, finalmente, para calcular el área, cuando hayan triángulos rectángulos aquí, lo que tienen que hacer es calcular el área del cuadrado y dividirlo, perdón, por 2. Es decir, sería los 50 por los 50, ¿ya? Los 50 por los 50 y dividirlo en 2. Es decir, 50 por 50 es 2500, dividido en 2 es 1250. Por lo tanto, resulta que... Maldición, sabía que iba a pasar esto. Bueno, me equivoqué yo, pero bueno, es lo que hay. Resulta que el trabajo realizado de aquí a aquí es de 1250 newton por metro. ¿Ya? Aquellas personas que creyeron que era 2500 se entiende porque finalmente calcularon el área del cuadrado, pero había que hacerlo del triángulo aquí. Después, dice aquí, en los últimos 50 metros, es decir, de aquí a acá, el trabajo realizado por la fuerza neta es de magnitud 1250 metros. ¿Ya? Si se dan cuenta, aquí tenemos desplazamientos iguales, baja lo mismo de 50 a los 0, y ahí habría que hacer lo mismo que hicimos ahora, y resulta que sí, nos da de 1250 newton por metro. Entonces la respuesta correcta, hay que considerar que el 1 está malo, el 2 está malo, y el 3 está bien, por lo tanto sería la C. Muy bien a esas 5 personitas que le dijeron bien, y aquellos que no,
ya no tienen que considerar. Profe, se me cayó en internet como por 15 minutos. Lo lamento mucho, Jenny, pero tuve que continuar. Pero bien, no se preocupen. Insisto, esos son como lo a considerar importante. Esto lo voy a seguir preguntando, por si acaso, así que téngalo bien en cuenta. Para calcular el trabajo neto, o más que nada el trabajo realizado en un gráfico de fuerza sobre desplazamiento, lo que tienen que hacer es calcular el área bajo la curva. ¿Ya? Bajo la curva, no este cuadrado entero. Tienen que calcular en este caso el área del triángulo. ¿Ya? Que sería lo mismo que el área del cuadrado dividido en 2. Eso es lo que tienen que ir considerando siempre. Siempre cuando tengan que calcular el área bajo la curva, tienen que ver figuras, más que nada. Aquí yo veo un triángulo, por ejemplo, y por lo tanto tengo que calcular el área de ese triángulo. ¿Ya? Pero eso es lo que vamos a ir reforzando, chicos, no se preocupen. Yo creo que eso me voy a enfocar. Y por si acaso, este tipo de problemas, así como de calcular el área, no los vamos a ver solamente aquí. Lo vamos a ver también en lo que es mecánica. Así que atentos ahí, ¿ya? Qué bueno porque ahí van a aprender algo. Así que eso, chicos, dejamos la clase hasta acá. Ya, muchas gracias por su participación, muchas gracias por su voto, muchas gracias por votar por mí. Pero en sí, dejamos la clase hasta ahí. Vamos a terminar lo que es trabajo mecánico y potencia mecánica en la próxima clase, donde ahí vamos a realizar lo que es la evaluación, donde claramente yo voy a estar aquí, ya para responder cualquier tipo de dudas, o sea, esa evaluación va a ser en clase. Voy a hacer un repaso también y todo, y además no se va a tener que terminar en la misma clase. Voy a dar un tiempo también para que lo vayan terminando, ¿ya? Así que eso, chicos, dejamos la clase hasta acá. Muchas gracias por venir, muchas gracias por participar. Nos vemos la próxima semana, si es que no hay ensayo. Eh, eso, es que tengan un buen fin de semana, que les vaya bien. Ya, cualquier duda, a mi correo, si quieren recuperar algo, a mi correo, me avisan. Y ahí vamos a ir trabajando en conjunto. Así que eso, nos vemos, que les vaya bien. Chau, chau. Chao, Bien. profe, que les vaya bien. Gracias. Bien. Por cierto, si era la C, ¿por qué puso como respuesta D? Porque no había considerado lo que era la unidad de medida, que estaba en metros. Ah, ok, Sí, por eso. ya. Dígame. Chao, que les vaya bien. Chau, Irene, que te vaya bien. Chao. Chao, Sebastián. Profe. Chau, chau. Que vaya Chao, bien. profe, cuídese. Chao, Sebastián. Que vaya bien.